La semana pasada fue simbólica de los tiempos actuales. Partió bastante esperanzadora, con subidas en las bolsas por el anuncio de Donald Trump de conversaciones bastante productivas respecto a Irán, pero luego los mercados fueron progresivamente yendo al desánimo al frustrarse esta expectativa de un rápido final del conflicto en Medio Oriente. La desconfianza en Trump, cuyos sucesivos anuncios de un próximo final de la guerra, además de ser contradictoria con el envío de más tropas hacia la zona de conflicto, es en gran parte el responsable de este mal tono de las bolsas. Lo que pasa en Chile es también un reflejo. La golpeante alza de combustibles tiene también la incertidumbre de que no sabemos cuánto durará, porque depende en gran medida de la voluntad y deseo del líder de Washington. Trump continúa con su doble mensaje. Por un lado, se felicita sobre el progreso de las negociaciones con Irán y lo valía con que Irán estaría dejando pasar por el estrecho de Hormuz un mayor número de petroleros, apenas unos 20. Por otro lado, continúa amenazando al régimen iraní con medidas que incluirían el bombardeo a plantas eléctricas, pozos petroleros y a la isla de Kar, y además posiblemente a plantas desalinizadoras. Otros países de la zona, tales como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, estarían animando al presidente de Estados Unidos a recrudecer la guerra y terminar con el régimen iraní. Esto haría alejarse cualquier acuerdo de paz. Así están las cosas y el Standard & Poor's de Nueva York cerró su quinta semana consecutiva de caídas y lo hizo, como decíamos, con malas sensaciones. Pese a ello, podemos decir que de momento el temor está bastante contenido y no ha llegado a haber en ningún caso una liquidación desordenada de las posiciones. Las caídas se mantienen en general en el entorno del 10% desde los máximos alcanzados hace algunos meses. Una primera lectura, que es la que hacen en general los inversionistas y la que también predomina en la opinión pública, es que Trump no ha medido bien las consecuencias del conflicto y que los nuevos ayatolás iraníes van ganando esta guerra. Como los ayatolás solo quieren una derrota total de Estados Unidos e Israel y, según la opinión de los inversionistas, es lo que van a conseguir, también se ve muy difícil una salida negociada. El mercado entonces, que en otros momentos ha aplaudido a Trump, en estos momentos le da la espalda. Eso sí, hay que entender que la actual corrección de las bolsas no se inició en marzo luego del ataque a Irán a finales de febrero, sino que había empezado bastante antes ese mes. El Nasdaq en el segundo mes del año cayó 2,3%, el S&P 0,9% y el Dow Jones apenas subió 0,2%. Es verdad que las bolsas europeas tuvieron en general un buen febrero, pero algunas de ellas venían de un muy mal enero. Hubo tres factores anteriores y diferentes al ataque a Irán que empezaron a afectar negativamente a las bolsas y que también explican el enfriamiento de las mismas en lo que va del año. El primero, es algo que hemos hablado acá en el noticiero de Nota 4, es el ruido de burbuja en torno a la inteligencia artificial, bajo la idea de que las enormes cantidades de inversión que se ha hecho en IA no van a ser rentables y que además se están haciendo malos números porque la obsolescencia de las enormes inversiones va a ser muy rápida y no se está valorando adecuadamente. El segundo factor, que es contradictorio con el anterior, es la idea de que la inteligencia artificial va a simplemente aniquilar a las empresas de software, lo que provocó ya en febrero una caída generalizada en algunas de estas empresas tan importantes como Microsoft, Salesforce o SAP, por citar solo algunos ejemplos. El tercer factor es el temor de un posible incendio en el crédito privado. Bueno, a estos tres factores se une ahora la guerra de Irán, que sin duda los agrava más, pero la idea que venimos manejando es que la corrección de las bolsas tenía que venir. Es algo bueno y saludable que haya llegado y que si no hubiese sido el ataque a Irán,
la corrección habría llegado de todas maneras y por cualquier otro motivo. Los mercados han reaccionado en forma muy positiva e inmediata ante los últimos mensajes de Donald Trump respecto a que el término de la guerra será pronto. Se estima que la guerra finalizaría en 2 o 3 semanas más, pero se supone que cualquier acuerdo de paz debería pasar por un acuerdo previo con Irán, que previsiblemente pondrá el foco en obtener garantías para evitar futuros ataques. No descartamos tampoco que Trump dé la guerra por concluida, aún sin acuerdo, afirmando que ya ha conseguido sus objetivos, que Irán no tenga armas nucleares. Para el mundo, la clave está en que se reabra el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del abastecimiento de petróleo a nivel global. Esta óptica nos permite una visión algo más amplia y en cierto modo nos lleva a romper esa dependencia tan radical y tan inmediata, tan minuto a minuto de lo que está sucediendo en Irán, las noticias de que hay acercamientos o alejamientos, de que se dispara el petróleo y que también por distintos motivos de que las bolsas se desploman. Obviamente no queremos quitar importancia a lo que está sucediendo en el Medio Oriente y que sin duda es la noticia del mundo desde finales de febrero. Pero pensamos que es muy bueno que las correcciones de las bolsas obedecen también a otros factores y que son realmente los fundamentales detrás de los números. Bueno, y entre todos estos factores también tenemos que añadir a lo que hagan los distintos bancos centrales. Las últimas decisiones de los entes emisores, por supuesto, presionados por el shock inflacionario del conflicto en Medio Oriente, ha sido mantener o subir las tasas de interés. Esto seguirá si es que la situación en Irán se agrava y el precio del petróleo se mantiene sobre los $100 al barril, tal como ha estado sucediendo en las últimas horas. Eso es obviamente algo que nos tendrá muy ocupados y analizando acá en el noticiero de Renta 4.